Historia, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Autor y coautor de libros, ensayos sobre la historia de México, director fundador de la Casa de Escultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco, en 1997. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es la segunda vez que participo en estos coloquios. Ya me siento identificado con esta comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y pues obviamente me siento entre amigos. Y además tengo la suerte de que me han antecedido y me han dado elementos para entender, en este caso, a Edward Said. Es un autor que trabajó mucho sobre el concepto de orientalismo, pero creado desde un eurocentrismo muy arraigado, muy exacerbado, y por eso lo que me adscribo a algunas cuestiones que ya señaló la doctora Durán, el maestro Martín Clavel, porque tiene un paralelismo entre lo que plantea Martín Clavel y lo que dice Said. ¿En qué sentido? Said es un personaje que siempre vivió en el exilio, porque obviamente nació en 1935 en Israel, pero obviamente ustedes saben que cuando viene el complejo de culpa de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, recuperaron un territorio que era Jerusalén, y se crea el Estado israelí en 1948. Entonces a él le toca vivir esa experiencia, se emigra a Francia en esta primera etapa, y obviamente pues tiene esa idea de desarraigado, de expatriado, y básicamente es muy importante en su obra la experiencia propia, la biografía personal en ese sentido, porque tiene que dominar otros lenguajes, sobre todo francés, inglés, tiene que adaptarse a un mundo que él era desconocido, ¿sí? Entonces en ese sentido hay que hacerle caso a lo que plantea él en tiempos cruciales. Su primera gran obra, El Orientalismo, lo publica en 1978, antes de la caída del muro de Berlín, que fue muy significativa, y la segunda obra ya más madura la publica en 1993, Imperio y Cultura, que sigue siendo coherente podríamos decir, con la visión del orientalismo, ¿sí? Entonces, por eso es interesante, porque él se va a valer, por ejemplo, de las obras, lo que él llama la literatura histórica, ¿sí? Y se va a valer de la etnografía, se va a valer sobre todo, ¿sí? Y porque le interesa mucho la cuestión cultural, ¿sí? Y eso se va a determinar en su conclusión, ¿no? El mismo Said va a declarar en el prólogo, la edición inglesa del 2002, él muere en 2003, un año antes de su muerte, que el principal interés estaba centrado en establecer las conexiones entre el imperio y esa imagen construida, fabricada, que se hace de Oriente, a través incluso de una tradición milenaria, ¿no? Y de los siglos. Por eso dice que es un tipo especial de conocimiento y además de poder imperial. Él está influido en su momento, estamos hablando de los 70s, de básicamente el legado de Michel Foucault, ¿sí? Y por eso habla de la cuestión de conocimiento y poder. Y él llega a una propuesta muy, digamos, muy refinada de lo que es las civilizaciones y las culturas, las cuales se confluyen y se nutren entre sí. Es decir, nosotros sabemos que hablamos de una historia mundial a partir de que ya se han descubierto todos los continentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, siempre va a haber intercambios iguales y desiguales,
conflictos, intereses creados y que se van formando, ¿no? El gran escritor recientemente fallecido, el escritor español Juan Goytisolo, hace una presentación al español en el 78 y él declara que es muy interesante el recuento de los testimonios de viajeros. Sabemos, por ejemplo, que Europa trabajó mucho más en el siglo XIX, porque es el siglo de la expansión europea y de las competencias de imperios forjados y otros por nacer. Y para la historiografía, incluso Tomás no me dejará mentir en ese sentido, el testimonio de los viajeros es muy interesante, pero hay que ver que es una visión desde afuera. Y a veces puede ser muy prejuiciada, casi siempre es prejuiciada, ¿no? Porque ¿quién lo va a decir? Y en este caso, pues Said va a tomar en cuenta a los que han escrito sobre Oriente desde siglos atrás. Y básicamente esta es una visión que resulta subjetiva, ¿no? El subjetivismo es muy fuerte en la historia, ya se ha comprobado, y que a veces se va a convertir en una justificación, pero el problema que señalas ahí es que es una autojustificación. O sea, se autojustifican a sí mismos, en relación a sí mismos, y ese yo se va a convertir en nosotros, y el otro se va a convertir en aquellos, ¿sí? Y se van a resaltar, se van a exagerar los valores propios, y se van a negar los valores ajenos. Y precisamente señala Goytisolo que es ahí va a reconocer, va a identificar, valga la redundancia, esta construcción del otro, cómo se construye al otro. Y parece mentira, pero cuando uno estudia este tipo de problemática, es decir, uno puede decir, bueno, pues, ¿qué nos puede decir para los países latinoamericanos? Pues mucho, porque nosotros también asumimos la condición de otro para los imperios que nos han prácticamente influido, si hablamos en términos hegemónicos. Y estos mecanismos de construcción del otro van desde grandes tradiciones, desde la Edad Media, y se va articulando lo que él va a llamar el proyecto orientalista. En su momento se convirtió en una obra muy polémica, denostaciones contra el autor, que además se le adjudicaba que estaba inspirando nuevamente reacciones minoritarias y muy violentas, etc., ¿no? Y desde su condición de exiliado denunció la ausencia de esa autocrítica en los medios intelectuales árabes, por ejemplo. Y este tipo de observaciones pues sigue siendo válida para la problemática actual que se vive, lo que Estados Unidos llaman Medio Oriente, ¿no? El conflicto político, que no es nada político, es más bélico, ¿sí? Y así vamos a poder encontrar, dice los horrores sin paliativos, dice el autor, de un terrorismo fanático y ciego, ¿no? Hay otro autor que también ha contribuido en ese sentido, que al rato voy a platicar de él. El tiempo vuela, ¿sí? Entonces, en la misma introducción del orientalismo del propio Said, nos dice que Europa inventó un Oriente extraordinario, misterioso y exótico, ¿no? Esa condición de exótico siempre se les da al que se piensa dominar, ¿no? Pero en otro sentido, Oriente se va a convertir en el contrincante cultural
de Europa. Europa ha servido para que se defina, pero asimismo crear una imagen, una idea, su personalidad y su experiencia. Y Oriente, sin saber que Oriente es una parte integrante de la civilización y de la cultura material europea. Le ha marcado rumbos incluso, ¿no? Cuando vemos que el Oriente domina una parte de Europa, ¿sí? Y que después va a dar resultado a las cruzadas, de las que nosotros ya sabemos. Y lo que hace es estudiar esas generalizaciones históricas. Y ustedes saben que un estereotipo es una generalización, es una caricatura del otro. Y hay constantes, incluso cómo nos han identificado los mexicanos, ¿no? ¿Qué símbolos han creado para identificar al mexicano? ¿Sí? Que nosotros tenemos una palabra muy propia que es el mexicano desmadroso, ¿se acuerdan, no? Y obviamente han creado un vocabulario específico. El orientalismo, según la idea de Europa, es una noción colectiva que define a los europeos contra todos aquellos no europeos. Y la identidad europea se considera superior y se forja en el mito de la raza superior. Y por lo tanto se crea el mito de la raza inferior, a la que se le van a atribuir elementos negativos que ahora sí que más vale matar al perro para que termine con la rabia, ¿no? Y hay una frase multicitada de Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde dice: Oriente no puede representarse a sí mismo, deben ser representados. ¿Sí? Lo que esta cita la toma Said para explicar que en el intercambio cultural entre el yo y el otro no circula la verdad, sino una representación nada más. ¿Sí? Es muy peligroso usar palabras verdad y mentira. Eso ya lo saben. Por eso muchos bestsellers de la historia dicen la verdadera historia de etcétera, etcétera. No, siempre la verdad por delante. Obviamente esta visión fue, digamos, forjando el conocimiento para una ideología que se pretende expansiva, ¿no? El caso de Napoleón y sobre todo los ingleses en la cuestión de Egipto, ¿no? Y dice uno de estos destacados, pues, obviamente ahí hace un recuento de muchos testimonios, pero señala en especial a Cromwell, un funcionario británico, que en 1908 decía: la mente oriental no concibe la precisión, al igual que sus pintorescas calles, carece por completo de simetría y razonamiento. Los árabes y los orientales son crédulos, faltos de energía e iniciativa, propensos a la adulación servil, intrigosos, crueles con los animales, somnolientos y desconfiados. Ese es el cuadro en que se sintetizó la idea que se tenía de Oriente, ¿no? Y por ejemplo, pues obviamente por orientalismo pasó toda esa corriente de ideologías y de teorías que circularon en Europa en el siglo XIX, es decir, por ahí pasó el positivismo, por aquí pasó las utopías, el historicismo, el darwinismo, obviamente el racismo, incluso hasta las teorías de la decadencia de Spengler. De hecho, Kissinger, en los tiempos donde el problema para Estados Unidos era muy importante, el problema de Oriente, decía Kissinger:
Tuvimos nuestra revolución newtoniana. Ellos no. Somos mejores pensadores que ellos. Somos racionales. Ellos son sentimentales. ¿Sí? En ellos no se concibe, pues, entonces, la objetividad. Es decir, son todo lo contrario. No son racionales, no son pacíficos, no son liberales, no son lógicos, mantienen valores reales y no son, más bien son desconfiados. Oriente es un mundo hostil para ellos, ¿no? Bueno, yo voy a saltarme todo esto por cuestiones de tiempo y voy a señalar lo que él, en su obra madura de cultura y imperialismo, él señala, voy a nada más a escoger lo que sea más significativo. Dice, por ejemplo, la apertura hacia el otro se manifiesta en muchos aspectos, en los ámbitos de la otredad, del otro. Sí, y en este caso, la exterioridad se manifiesta en la diversidad. El mundo global es un mundo complejo, ya lo han mencionado. En este caso, coincide con Amin Maalouf, ¿sí? Quien él propone al final de nuestro epílogo de Identidades Asesinas. Dice: la necesidad de pertenecer a un colectivo, ya sea cultural, religioso o nacional, conduce en muchas ocasiones a temerle al otro, a tenerle fobia al otro y querer negar su existencia. La complejidad trágica de dichos mecanismos de identidad han sido tradicionalmente los ejes primordiales de la identidad. Hacer un examen de la biografía, de la historia, sirve para disipar prejuicios y generalizaciones. Ante la riqueza del mestizaje, optamos por compartimientos cerrados, etiquetas en las que queremos encasillar a las personas y presionarlas para que elijan una identidad estática. Esta concepción estrecha, excluyente, fanática, simplista, a una sola pertenencia que se proclama apasionadamente, es una señal de peligro. Hay que evitar los complejos de superioridad, así como los de inferioridad, y analizar el desempeño de los practicantes. La modernidad y sus consecuencias disrumpen las identidades. En el siglo XXI se han creado esperpentos identitarios, identidades asesinas. Eso es, digo, bueno, por ahí te quería más ideas, pero por el tiempo, aquí le dejo. Bueno, él se refiere al mestizaje, por ejemplo, no va a pensar lo mismo un nativo de un país que aquel que es hijo de una madre nativa y un padre extranjero. Tienen otra forma de percibir. Y en México tenemos ejemplos muy variados de cómo se dio el mestizaje, porque de ahí se basó el concepto de nación, que es otro tema macro, ¿no? Podríamos decir. Bueno, gracias, estamos pendientes. Gracias por